Prosa sexta. ¿Qué diré de las dignidades y del poder, que a vosotros os parecen el mismo cielo? Si de ellos se adueñan los malvados, ¿qué incendio desencadenado por las llamas del Etna, qué diluvio puede ocasionar tanta ruina? Sin duda recordarás que si vuestros antepasados intentaron abolir el poder consular, principio de todas vuestras libertades, fue debido a la insolencia de los cónsules, y que por una causa semejante habían hecho desaparecer de Roma el título de rey. Si por el contrario se confieren las dignidades a personas honradas, cosa rarísima, ¿qué es lo que en ellas se estima sino la honradez de su gestión? De donde resulta que no se honra las virtudes por el cargo, sino el cargo por las virtudes del que lo desempeña. ¿Y qué es ese poder tan codiciado y magnífico con que soñáis? ¿No os dais cuenta, mortales habitadores de la tierra, de quiénes son esos a quienes juzgáis mandar? Si vierais que un ratoncillo se arroja poder y autoridad sobre los demás, ¿podrías contener la más estrepitosa carcajada? Y, sin embargo, ¿hay en lo físico ningún ser más débil que el hombre, que muchas veces encuentra la muerte en la picadura de un insecto insignificante o en un gusanillo que penetró en sus entrañas? Más aún, ¿puede haber autoridad alguna que alcance al hombre, si no es en su parte inferior, que es la corpórea, o en algo todavía más bajo, que son sus bienes? ¿Quién impondrá jamás su ley a un espíritu libre? ¿Quién puede arrebatar su sosiego a una mente que, merced a una sólida instrucción, llegó a ser dueña de sí misma? Un tirano pensó que el suplicio obligaría a un hombre libre a denunciar a los cómplices de una conjura urdida contra aquél. El acusado se cortó la lengua con los dientes y la arrojó a la cara del tirano. Así el tormento que para éste fue ocasión de ejercitar su crueldad, se convirtió para el héroe un acto de virtud. ¿Qué mal podéis hacer a otros que no hayáis de temer para vosotros de parte de los demás? Nos dice la historia que Busiris hacía degollar a los extranjeros que se llegaban a su país. Hércules, extranjero y huésped del monstruo, lo degolló con sus manos. Régulo había encadenado a un gran número de prisioneros cartaginenses. Más pronto hubo que presentar sus manos a las cadenas de los vencedores. ¿Tiene algún poder el que no es capaz de impedir se haga en él lo que él mismo ha hecho en otros? Por otra parte, si dignidades y cargos tuvieran en sí mismos un valor intrínseco, jamás llegarían los malvados a disfrutarlos, porque, en efecto, no se ve nunca que se unan elementos contrarios, por repugnar a la naturaleza semejante unión. Por consiguiente, siendo indudable que muchas veces los malvados son los que ejercen los cargos, resulta evidente no ser verdadero bien cosa que hasta ellos llega. Y con mayor razón se puede decir lo mismo de los bienes de fortuna, que por lo general disfrutan más abundantemente los que menos honrados son. A propósito de esta clase de bienes, voy a hacerte una observación. Nadie niega el dictado de valeroso al que ha dado muestras de valor. De todo lo que se ve ser veloz en la carrera se dice que es buen corredor. De igual manera, el arte musical educa a los músicos, con la ciencia médica se forman los médicos, con la retórica se adiestran los oradores, porque todos los seres obran conforme a su naturaleza, y lejos de confundirse los efectos de unos u otros, cada cual rechaza lo que le es opuesto. Ahora bien, las riquezas no pueden saciar ni extinguir la avaricia. El poder no conseguirá jamás hacer dueño de sí mismo al que se ve encadenado en las prisiones de sus vicios. Por último, una dignidad conferida al malvado no solamente no lo hace digno de ella, sino que más bien lo traiciona haciendo patente su indignidad. ¿Y esto por qué? Sencillamente porque a vosotros os gusta dar nombre falso a las cosas, atribuyéndoles naturaleza muy distinta de la que tienen, pero después los hechos vienen a desmentiros. He ahí por qué ni vuestras riquezas, ni vuestro poder, ni vuestras dignidades merecen llamarse con esos nombres. Para terminar, te diré que esta conclusión puede hacerse extensiva a todo lo que la fortuna proporciona, la cual ciertamente nada tiene que sea apetecible, nada que posea valor intrínseco. Además, no siempre ayuda a los buenos, y sí favorece a los malos, no por eso los mejora. Metro sexto. Sabemos de las ruinas que, después de condenados a muerte los senadores y entregada Roma a la voracidad de las llamas, acumuló en montones informes aquel monstruo que, tras de haber muerto a su hermano, manchó sus manos con la sangre de su madre asesinada, paseando sus torpes miradas por el yerto cadáver, sin derramar una lágrima,
censor insensible de aquella muerta belleza. Y, sin embargo, tenía bajo su poder a los pueblos que Febo saluda al subir de entre las ondas cuando despierta en el oriente, y a aquellos que se ocultan bajo el septentrión y a los que abraza el soplo violento del noto meridional, cuando de nuevo caldea las arenas con su fuego. Por ventura, este señorío sin límites pudo hacer que cambiara la rabiosa crueldad de Nerón. Ah, desventurado destino, cuando la espada del malvado se alía con el veneno,